Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo estar nuevamente con ustedes en este día. Hoy vamos a exponer el Nuevo Testamento del programa Ven Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. Hoy tendremos un magnífico programa referente al Salvador con Pedro y con los demás apóstoles. El título de esta semana: No tengáis miedo. Estudiaremos Mateo 14, Marcos 6, Juan 5 al 6. Corresponde a la semana del día lunes 27 de marzo hasta el 2 de abril, domingo 2 de abril, justo el día de nuestra conferencia general. Muy bien. Entonces, antes tengo una pregunta para todos nosotros. La pregunta es: ¿qué le ha enseñado el Espíritu Santo esta semana durante su estudio de las Escrituras con Ven Sígueme? Que podamos hacer un análisis a esta pregunta, un análisis personal. ¿Qué le ha enseñado el Espíritu durante esta semana a leer las Escrituras con Ven Sígueme? Si ven en la figura, las Escrituras están delante del manual de Ven Sígueme. No es que Ven Sígueme tome el lugar de las Escrituras, sino las Escrituras son la base, el pilar, el fundamento de nuestro Evangelio también. Los manuales son una ayuda, son un apoyo, que nos ayudan a poder encontrar principios, la doctrina que Jesús en estos tiempos nos está enseñando a través de sus profetas. Entonces, lo principal, como ven en la figura, es, en este caso, las Escrituras. En este caso, con Ven Sígueme, la Santa Biblia. El manual es un apoyo, ¿sí? Entonces, el mandamiento que Dios nos ha dado es estudiar las Escrituras. Y con gran apoyo y ayuda tenemos al manual Ven Sígueme, que nos ayuda a encontrar los principios y doctrinas y grandes verdades que el Señor quiere que aprendamos en este tiempo. Muy bien. Veamos entonces el resumen de esta semana. A lo largo de nuestra vida, a medida que nos acercamos más a Cristo y aprendemos a escuchar la voz del Espíritu, tal vez se nos pida que hagamos cosas sobre las que nos sintamos inseguros. Al igual que a Pedro, que anduvo sobre el agua, se nos puede facultar para hacer aquello que parezca imposible, siempre y cuando nos centremos en Cristo. Y, como enseñó el elder Quentin L. Cook, del Quórum de los 12 Apóstoles, vivamos por fe y no por cobardía. Vivamos por fe y no por cobardía. Muy bien, entonces vamos al principio que vamos a estudiar el día de hoy. Jesucristo me invita a dejar de lado mis temores y dudas y a ejercer la fe en Él. Para ello, Pedro es de un gran ejemplo. Veamos las Escrituras. Mateo 14, estamos en Mateo capítulo 14. Vamos a leer los versículos del 22 al 33 y vamos a hacer un breve análisis de todos estos versículos. Hay grandes enseñanzas que el Señor quiere darnos en esta mañana. Versículo 22 dice: Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro lado del lago. O sea, mandó a sus discípulos que entren en la barca y fueran al otro lado del lago. Entre tanto, que él despedía a la multitud. Se quedó entonces solo con la multitud, despidiéndolos. ¿Qué enseñanza podemos encontrar aquí? El líder, en este caso el maestro,
se quedaba con la multitud hasta el fin. Nada. ¿Sí? Muy bien. Versículo 23. Y después de haber despedido a la multitud, después que ellos se fueron, la multitud se fueron, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Sí? Subió al monte a orar aparte, a orar solo, a encontrarse con su Padre Celestial. No se nos dice lo que oró y lo que pidió al Padre. Pero he de imaginar que en esa oración estábamos nosotros incluidos, que oraba por todos nosotros. Y cuando llegó la noche, aún estaba allí solo con su Padre Celestial. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Estaba en medio del mar la barca, dice, azotada por las olas. Probablemente entre 9 y 12 horas había estado el mar. Recordemos que aproximadamente entre las 6 que lo hayan despedido El Salvador y se fueron, cruzaron el lago y mar adentro. Y esto fue azotado durante 9 a 12 horas por las olas, porque el viento era contrario. Soplaba en dirección, o sea, cuando era contrario, soplaba en dirección opuesta a la del lugar que se dirigían. O sea, estaban yendo contra la corriente. Veamos entonces, continuamos el versículo 25. Mas a la cuarta vigilia, esto es, dice, entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Sí? Entonces, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos, andando sobre el mar. Cuando nos esperamos que el Señor nos dé soluciones rápidas a nuestros problemas, no nos damos cuenta del gran propósito que hay en la demora de su socorro. El elder D. Tut Christopherson, del Quórum de los 12 Apóstoles, habló de una prueba personal que pasó y para la que no hubo una rápida solución por parte del Señor. Él dijo, a pesar de que sufrí en ese entonces, ahora al mirar hacia atrás, estoy agradecido de que no se me presentó una solución rápida al problema. El hecho de verme obligado a recurrir a la ayuda de Dios casi a diario durante un periodo de muchos años me enseñó realmente a orar y a recibir respuestas a la oración. Y me enseñó de una manera muy práctica a tener fe en Dios. Llegué a conocer a mi Salvador y a mi Padre Celestial de una forma y a tal grado que no podría haber ocurrido de otra manera, o me hubiera llevado más tiempo lograrlo. Aprendí a confiar en el Señor con todo mi corazón, a caminar con Él día a día. El elder Bruce R. McConkie, del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo lo siguiente en cuanto al conocimiento que tenía el Salvador, del esfuerzo que estaban haciendo sus discípulos para atravesar el mar de Galilea en medio de la tormenta. El Señor conoce los esfuerzos que estamos haciendo por atravesar esta tierra de probación en medio de nuestras pruebas y aflicciones. Y lo que hacemos por sostenernos en el Evangelio de Jesucristo, por sostenernos a la barca, a pesar de que la corriente pueda estar en contra de nosotros. El Salvador conoce nuestros esfuerzos.
por aferrarnos a la barra de hierro, por aferrarnos a la barca y no hundirnos. El de Bruce McConkie continúa diciéndonos: desde lo alto del monte en donde oraba, Jesús vio el peligro y la lucha de sus amados amigos que procuraban la seguridad de la costa occidental del mar de Galilea. Él debió saber del apuro mediante el poder del Espíritu, más que por el ojo natural, ya que se encontraban a más de 4 o tal vez 5 o 6 millas. En unas 8 o 10 horas ellos viajaron menos de 4 millas desde la costa. Gran distancia. Estamos hablando aproximadamente entre 20 a 30 kilómetros. El Salvador tendría que caminar para llegar a socorrer a sus amados discípulos. Estaban en gran peligro. Ni siquiera los hombres fornidos pueden resistir indefinidamente el oleaje y el fuerte poder de una tormenta en el mar. Era la 4ª vigilia de la noche. Algún momento entre las 3 y las 6 de la madrugada. Jesús los dejó luchar y esforzarse hasta que agotaron sus fuerzas. Y ahora venía rescate. Sus amados discípulos estaban luchando contra las olas, contra las corrientes y el viento que azotaba en contra de ellos. Entre 6 a 8 horas. Ya no tenían fuerzas. Y ahora el Salvador venía al rescate. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no tengáis miedo. Tened ánimo. Siempre, Salvador, le vemos dándonos ánimo para continuar adelante, para sostenernos en la barca. Reconocieron su voz del Salvador y sus palabras. No había otro ser en la tierra que le diera ánimo en medio de la tempestad y la tormenta, sino el Salvador, su amado Maestro. Tened ánimo. ¿Cómo se aplican a nosotros en la actualidad las admoniciones de tener ánimo y no tener miedo? Eso es lo que dijo el Salvador a sus discípulos, nos los dice a nosotros, los discípulos de este tiempo, los discípulos del milenio. Tened ánimo, queridos hermanos y hermanas, no tengáis miedo, que el Salvador viene. Está viniendo a nosotros. Sigamos sostenidos en la barca. Él pronto hará calmar las tempestades ante nosotros. Y nos regocijaremos cuando Él esté a nuestro lado. Él espiritualmente está a nuestro lado y nos sostiene. Aprendemos mucho cuando nos acercamos al Salvador mediante la oración y las escrituras. Él está a nuestro lado y nos dice: tened ánimo, yo soy, no tengáis miedo, yo estoy con ustedes, no tengáis miedo. ¿Verdad que aprendemos hasta aquí? Aun cuando puede que Dios no siempre nos libre de nuestras dificultades.
Él sabe lo que estamos pasando y en su propio tiempo vendrá a socorrernos. Paciencia, hermanos. Calmad, tened ánimo. El Señor sabe lo que estamos pasando y en su propio tiempo vendrá a socorrernos. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué deseó hacer Pedro cuando oyó la voz del Señor? Venir inmediatamente donde estaba su Salvador. ¡Qué valentía! Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Lo vio a su Salvador caminando sobre las aguas. Y él, como buen discípulo, quiso hacer lo mismo. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él sabía que podía hacerlo. Si su Salvador y su Maestro le pedía. ¡Qué gran fe de Pedro! Así es que el versículo 29, y él le dijo, el Señor le dijo: ven, ven. Y descendió Pedro de la barca. Descendió y anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Anduvo, no lo sabemos cuánto, pero que habrá caminado varios metros. De seguro que se caminó varios metros. Posiblemente cuando lo vieron al Salvador y se asustaron los apóstoles, estaría aproximadamente mínimo a una cuadra, 100 metros. En lo que donde pueden ver en la nocturna, porque no lo reconocieron, porque si hubiera estado más cerca lo hubieran reconocido, pero estamos viendo una penumbra. Aproximadamente con la tormenta y todo, unos mínimos 100 metros, a una cuadra. Hagan ese esfuerzo de mirar y lo van a ver. A una cuadra una persona. No se distinga bien, pero podríamos saber quién es. Y que le digo, ven. Entonces Pedro descendió de la barca y anduvo, dice, sobre las aguas para ir a Jesús. Estaba yendo a donde Jesús. ¿Cómo pudo caminar Pedro sobre el agua? Lo hizo por fe. Después de Pedro, ¿alguien pudo caminar sobre las aguas? Yo que conozca, no. Pero él sí lo hizo. A causa de la fe. Pedro era un hombre de fe, de extraordinaria fe. Tenía su flaqueza, sus debilidades. Pero era un hombre de fe. Muy transparente. Quizás a veces demasiado, porque lo decía. Propio de un pescador de alta mar, sin mucha instrucción académica en aquel tiempo. Quizás no tan erudito en las letras, en la ciencia, en la filosofía de aquellos tiempos, pero sí un gran hombre de mar y de palabra, porque los pescadores son de palabra. ¿Cómo pudo caminar Pedro sobre el agua? Es la pregunta. Versículo 30. Mas al ver el viento fuerte, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Mas al ver el viento fuerte, ¿qué podría representar en nuestra vida el viento y las olas? Las tormentas, las pruebas, las aflicciones, las enfermedades, los dolores, la pérdida de un trabajo,
a lo que nos sacude. ¿Por qué comenzó a hundirse Pedro? Porque tuvo miedo. A veces cuando pasamos una crisis emocional, pérdida de alguien, un ser querido del trabajo o una enfermedad, a veces podemos comenzar a hundirnos de temor y miedo, como Pedro lo hizo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Qué hizo Pedro cuando se dio cuenta de que se estaba hundiendo? Gritó a su Salvador: Señor, sálvame. Como un niño a su maestro: Señor, sálvame. Maestro, sálvame. Pero ¿cómo pudo Pedro, un gran nadador, hombre de mar, tener miedo a las olas si ya estaba acostumbrado a esos tipos de olas? Para dar voces de socorro a su Salvador. Porque estaba comenzando a hundirse. O quizás el opositor lo jalaba para abajo y le dio temor, que tuviera miedo. Porque él era un hombre de mar, podía nadar, pero no sabemos las circunstancias. Pero tuvo miedo en ese instante, tuvo temor. Se estaba hundiendo, en verdad se estaba hundiendo. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Cuántas veces nosotros no los hemos hecho? Cuando estábamos en alguna circunstancia de gran necesidad, que parecía que las tinieblas nos estaban absorbiendo. Cada uno de nosotros ha pasado por pruebas, algunos más terribles que otros, por tormentas, por olas, fuerte olaje. Hemos sentido un temor y miedo. ¿Y cuántas veces hemos dicho: Señor, sálvame? Sálvame si es tu voluntad. ¿Lo hemos hecho, queridos hermanos y hermanas? Yo lo he hecho en varias oportunidades. ¿Seguí amando a mi Salvador? Sí. Pero necesitaba de Él para decirle: Señor, sálvame, socórreme, ayúdame. No me dejes solo. Principios que aprendemos. Si mantenemos nuestra vista fija en Jesucristo y nuestra fe en Él, no seremos vencidos por nuestros temores y nuestras dudas. Él nos dará la mano y nos rescatará al fin. Pero todo su tiempo. Posiblemente cuando empezó a hundirse el Pedro, tardó un poco el maestro hasta que lo alcanzara. Pero al final lo alcanzó. Y se fueron caminando juntos hacia la barca. Otro principio que aprendemos también: si procuramos la ayuda de Dios cuando nuestra fe flaquea, Él nos puede elevar por encima de nuestros temores y nuestras dudas. Tengamos presente este principio. Él puede ayudarnos cuando nuestra fe flaquee. Elevarnos por encima de nuestros temores y nuestras dudas. Él puede rescatarnos como lo hizo con Pedro cuando se estaba hundiendo.
Jesús el Cristo es la respuesta a nuestros temores y nuestras dudas. Yo creo firmemente que si nosotros individualmente, así como las familias, las comunidades y las naciones, al igual que Pedro, mantenemos la vista fija en Jesucristo, también seremos capaces de caminar triunfantes sobre las gigantescas olas de la incredulidad y de mantenernos impávidos ante los crecientes vientos de la duda. Pero si apartamos los ojos de aquel en quien debemos creer, como es tan fácil que nos sucede en medio de las tentaciones del mundo, y fijamos la mirada en el poder y la furia de los elementos destructivos y horribles que nos rodean, en lugar de prestarle atención a Él, que puede ayudarnos y salvarnos, inevitablemente nos hundiremos en un mar de conflictos, sufrimientos y desesperanza. Si no acudimos a Él, el Señor, inevitablemente nos hundiremos en un mar de conflictos, sufrimientos y desesperanza. Para todos nuestros conflictos, sufrimientos y desesperanzas, Jesús es la respuesta. Jesús vendrá al rescate, porque Él es rescatador y salvador. Versículo 31. Y al momento Jesús extendió la mano, le sujetó, como ven en la figura, y le dijo: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cómo lo rescató el Señor? Le extendió la mano y le sujetó. Y le dijo también, le dio una amonestación, una enseñanza. Le hizo una pregunta. Quizás en nuestras pruebas que tengamos preguntas, o el Señor nos haga algunas preguntas. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué dejaste pasar la barca? ¿Por qué no permitiste que te ayudaran? ¿Por qué le diste la espalda a los misioneros que tocaron tu puerta? Yo los envié para que te salvaran y te rescataran. Porque me pediste, pero no lo hiciste. Quizás ese tipo de amonestación recibamos. U otras. Pero ya estaremos, Él habrá extendido su mano y estaremos sujetos como vemos a Pedro. No lo dijo antes, sino lo dijo cuando la tenía sujeto en sus manos, salvo a salvo. Y Pedro aceptó esas palabras con gran ternura. Y posiblemente le dijo: Señor, tuve miedo. Algo me jalaba hacia abajo. Yo soy un hombre nadador, pero tuve miedo. Gracias, mi Salvador, por salvarme y sujetarme a ti. No sé qué más palabras habrá dicho Pedro, pero Pedro fue un hombre muy agradecido.
Quizás más adelante volviera a fallar, pero un hombre agradecido y de mucha fe. Versículo 32. Y cuando ellos subieron a la barca, se sosegó el viento. Se calmó la tormenta. Pasó la aflicción, pasaron las pruebas. Aprendieron una gran lección. Y sobre todo Pedro aprendió una gran lección. Había caminado sobre el mar. Y como ven en la figura, regresaron caminando juntos. Él al lado de su Salvador y su Maestro. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Eres el Mesías esperado por tantas generaciones de nuestros padres. Eres el Redentor y Salvador del mundo. Eres el gran Jehová, el gran Yo Soy, el que hizo esta tierra y el mar. Y tienes el control de todo. La naturaleza, el viento, el mar, te obedecen. Tú estás sobre todo, oh Señor, Dios mío. ¿Qué principio aprendemos? Cuando nos centramos en Cristo, Él siempre está cerca para ayudarnos. Él siempre está cerca para ayudarnos, queridos hermanos. Él lo ha prometido, lo que ha prometido cumple. Quizás no lo podremos ver con nuestros ojos naturales. Pero Él siempre está cerca para extendernos su mano y sujetarnos, como lo hizo con Pedro. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué aprendemos de Pedro? ¿Qué hemos aprendido del Salvador Jesucristo? ¿Qué le invita a hacer el Señor? ¿Qué puede ayudarle a lograr su fe? ¿Qué puede hacer para vencer el temor? ¿Qué podemos hacer para vencer el temor? Son algunas preguntas que dejo, queridos hermanos. Que en la meditación podamos hallar la respuesta. Gracias, y termino con mi testimonio. Yo sé que Jesucristo es el Salvador y el Redentor del mundo. Yo sé que Él está cerca de nosotros para ayudarnos y socorrernos. Él lo hace, lo hizo y lo hará siempre, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con los demás apóstoles y sus discípulos que estaban en la barca. Él vino a rescatarlos. Y Él viene a rescatarnos, a socorrernos.
Yo sé que Él viene pronto y que su segunda venida está a las puertas. Todo se está preparando y todo está preparado para que Él venga. Pronto sus ángeles tocarán la trompeta, preparando la tierra para su segunda gloriosa venida. Que podamos estar preparados, con nuestra mente fija en el Salvador, para que podamos andar sobre las aguas como lo hizo Pedro al lado de nuestro Salvador. Podemos andar sobre las aguas. Podamos pasar sobre las pruebas, aflicciones, tormentas, desesperanzas, junto con el Salvador. Yo sé que Él vive y nos ama. Y Él está muy cerca a nosotros. Muy cerca. Para extendernos su mano y sujetarnos a Él. Y regresar salvos a nuestra barca. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Dios. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por su tiempo y gracias por compartir este mensaje con ustedes. Esta enseñanza, esta clase. Gracias. Que la paz reine en sus hogares y en sus corazones. Shalom. Nos vemos pronto.